Juan capítulo 16. Vamos a estudiar desde los versos 5 hasta el verso 15. Voy a leer desde los versos 5 al 11. Oramos y estudiamos. Dice así: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, Señor, queremos pedirte de que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos enseñe la verdad, como aquí vamos a leer, que nos guíe a toda verdad que está en tu palabra. Entonces, te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción del verso 5 al 15 es una expansión de lo que Jesús ya les vino hablando a los discípulos sobre el Espíritu Santo. Acuérdense, Jesús está en la noche previa a que Él va a ser crucificado. Él ha reunido a los 12, ya Judas decidió traicionar a Jesús, ya no está presente. Probablemente en este momento ya Jesús va caminando, va con sus discípulos, ya dejó el aposento donde ellos estaban, donde tomaron la cena del Señor, y van caminando hacia el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Entonces van caminando, y en ese trayecto, en ese lugar, Jesús les va hablando y les va recordando muchas cosas. Y una de las cosas que Jesús vuelve como a reiterar y a expandir es que el Espíritu Santo va a venir. Y es tan importante poder comprender y saber cómo opera y qué es lo que hace el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es quizás una persona, porque es una persona. La Biblia dice que es una persona, que la iglesia y los creyentes a veces su nombre lo hemos manoseado mucho. Y cada cosa que pasa, cada cosa como que extraña, a veces se le echa la culpa, que no, pues algo extraño pasó, pues eso es el Espíritu Santo. Pero cuando vemos la Biblia y vamos a la fuente de la verdad, el propósito de hacerlo es que tú y yo podamos entender realmente qué se supone que vino a hacer el Espíritu Santo, cuál es su propósito, cuál es su misión. Y entendiendo cuál es su propósito, tú y yo podamos colaborar con Él en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y aquí Jesús vuelve a hablar de algo. Entonces vamos a separar esta sección o este párrafo en tres partes. Primero está del verso 5 al verso 7, que es que el Espíritu Santo va a venir, su venida, el Espíritu Santo y su venida. Y dice otra vez en el verso 5: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El contexto, el momento, la escena y el corazón de los discípulos de Jesús, los apóstoles, es un contexto de tristeza. Ellos están con corazones llenos de tristeza. Sus corazones están abrumados por la verdad y por la noticia de que Jesús va a partir. Jesús se va a ir. Jesús le dice: ya me voy a ir y ustedes no pueden venir conmigo. Entonces eso ya puso a los discípulos como en una posición de mucho dolor. Sumado a eso, Jesús les dijo que uno de ellos lo va a traicionar. Entonces el traidor no está afuera, no son los enemigos de Jesús, los religiosos, sino es un hombre de adentro, es Judas. Entonces esta noche los discípulos han oído muchas cosas que los tienen abrumados, y en ese contexto de profunda tristeza Jesús les habla nuevamente sobre la necesidad del Espíritu Santo y que Él va a venir.
Ahora, lo interesante aquí es que los discípulos están, dice, muy, muy tristes. Dice el verso 6, dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, los discípulos están muy tristes, pero ¿qué tipo de tristeza es? Pensaba, y claro, es entendible, es normal, estos hombres han estado más de 3 años con Jesús. Y Jesús dice que se va a ir, pero ninguno de ellos realmente está haciéndose las preguntas correctas, porque ninguno de ellos está pensando en cómo se siente Jesús en esto. ¿Qué está experimentando Jesús en este momento, en esta noche previa a ir a la cruz? Ellos nada más están pensando y están enfocados en cómo se sienten ellos, en que ellos están abrumados, en que sus corazones están sobrepasados por la situación. De hecho, en Juan 14, verso 28, 2 capítulos atrás, Juan 14, 28, Jesús dice lo siguiente. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Ahora dice, interesante, si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Piensa un poco en esto. Jesús les dice, me voy a ir al Padre, voy a regresar al que me envió. Y Jesús dice, si ustedes realmente me amaran, ustedes se habrían alegrado porque yo voy a regresar con mi Padre. Pero ellos están abrumados, están muy, muy tristes. Y aquí en mis apuntes puse tristeza egocéntrica, ¿no? Tristeza egocéntrica. Ellos no están pensando en Jesús, nada más están pensando en ellos. Y pensaba en cuántas veces nuestras depresiones, nuestras tristezas, realmente el origen y el corazón es egocentrismo. Es nada más cómo las cosas que han pasado me han afectado a mí. Y cómo me siento yo, que estoy triste, y yo. Y no pienso en los demás, no pienso en lo que está pasando alrededor, no pienso en lo que está sucediendo en la vida de otra persona. Y tú dices, no, es que lo que siento es real. Y sí, claro, es muy real. Pero Jesús dice, si ustedes me amaran, ustedes se hubiesen alegrado de que yo voy a regresar finalmente con mi Padre. Piensa en Jesús. O sea, Él desde la eternidad, todo lo que vio fue gloria, fue perfección, fue santidad. Y se hizo humano y caminó entre nosotros y vio todo el desastre que hemos hecho en este mundo. Y finalmente Él va a regresar y va a volver al lugar que Él merece, del cual Él es digno. Va a regresar otra vez a ver, a estar con el Padre. Pero ninguno de sus discípulos está alegre por eso. Nada más están tristes porque ellos se sienten así, porque están pensando solo en ellos. Examinemos nuestras tristezas, nuestras depresiones, y vamos a descubrir que muchas de ellas es egoísmo. Es cómo me siento yo. Mira lo que me hicieron. Mira lo que pasó. Ahora, Jesús dice algo que debe haber como que resonado en la mente de ellos. En el verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Entonces, este asunto de que Jesús se va es algo conveniente. ¿Te imaginas qué pensaron los discípulos cuando Jesús les dice, les conviene que me vaya? Dicen, no, ¿cómo que nos conviene? O sea, por 3 años y medio ellos vivieron sumamente confiados en que Jesús estaba siempre ahí para todo lo que ellos necesitaran, para todo lo que ellos vivieran. Toda la situación que atravesaron, o sea, no había lugar más seguro que estar cerca de Jesús y al lado de Jesús. Pero aquí Jesús les dice, es conveniente que yo me vaya. Pero Él dice, y Él les da la razón por lo que es conveniente. Porque si Jesús no se va, el Espíritu Santo no podría venir. El Espíritu Santo no vendría. Y aquí Juan y Jesús usa la palabra consolador. Es interesante, tú estudias la Biblia y te das cuenta que en el Antiguo Testamento Dios obraba mediante su Espíritu, enfocándose en ciertas personas nada más. Dios capacitaba y Dios empoderaba a hombres que tenían que ver con el liderazgo de la nación de Israel, a reyes, a sacerdotes, a hombres importantes que iban a dirigir la nación. El Espíritu Santo interactuaba exclusivamente con ellos. Pero el Espíritu Santo no era algo de lo cual toda la nación de Israel podía disfrutar. Pero ahora Jesús dice, ahora es conveniente que me vaya.
Porque ahora la interacción con el Espíritu Santo no va a ser con un grupo nada más de hombres, sino que va a ser para todo creyente. El Espíritu Santo va a venir y va a interactuar y va a vivir y va a hacer todo lo que quiera hacer con todos los creyentes, no nada más con un grupo específico de hombres y mujeres. Ahora, en Juan, mira, vamos a Juan capítulo 7, verso 38 al 39. Juan 7, 38 al 39. Jesús dice previamente a este momento, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús está hablando de esta experiencia, de este momento en que el Espíritu Santo va a venir y va a comenzar a interactuar con todos los que creen en Jesús. No nada más un pequeño grupo, no un grupo selecto de liderazgo, sino que con cada persona que ha creído verdaderamente en Jesús. Y relata y grafica esta experiencia como un río que brota desde nuestro interior. Y Jesús está hablando aquí a lo que iba a ocurrir en el día de Pentecostés. Ves el capítulo 2 del libro de Hechos y empiezas a ver todo lo que pasó en el día de Pentecostés y cómo a partir de ese momento el Espíritu Santo empezó a actuar en la vida de los creyentes masivamente, no selectivamente en algunos nada más. Por eso Jesús dice: es conveniente que me vaya. Jesús estuvo físicamente con los hombres que estaban nada más a su alrededor. Pero cuando viniese el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y Dios a través de su Espíritu iba y va a estar y ha estado con cada creyente en todas partes del mundo. No está limitado a un solo hombre en la persona de Jesús en Galilea, sino que el Espíritu Santo iba a actuar y actúa en todo el mundo, en aquellos que han creído en Jesús. Ahora, aquí Jesús usa la palabra consolador. Y es la palabra que hemos dicho muchas veces, es paracleto, es alguien que ha sido llamado a tu lado para ayudarte. Esa es la definición de paracletos, de consolador. Es alguien que está a tu lado para ayudarte. Dios lo mandó para ese propósito, para ayudarnos. En Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas, dice, por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. El Espíritu Santo venía y estaba interactuando en la vida de las personas. Y dice que los cristianos eran fortalecidos. A eso vino, a ayudarnos para fortalecernos. Y si tú lees el capítulo 9 de Hechos, te vas a dar cuenta que en los versículos previos aparece un hombre que se llamaba Saulo. Dice que Saulo asolaba las iglesias, perseguía. Pero después de eso vemos que el Espíritu Santo es el que consuela. Entonces el Espíritu Santo está a nuestro lado para fortalecernos. No importa cuál sea la situación y la circunstancia en la que vivimos. Él vino para consolarnos, para fortalecernos, para estar a nuestro lado siempre, para hacer todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces Jesús dice: es conveniente que me vaya. Ustedes están tristes, pero es conveniente. Verso 8 al 11. Dice: y cuando Él venga, y aquí Jesús empieza a hablarnos de qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el espíritu de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí está la segunda parte de este párrafo o de este texto, que es el Espíritu Santo y su interacción con el mundo. El Espíritu Santo y su interacción con el mundo. Y lo primero que Jesús dice que el Espíritu va a hacer cuando venga es la palabra que aparece en el verso 8. ¿Cuál es? Convencerá. Esa es la palabra importante. La palabra clave es convencerá. ¿Y qué es convencer? La palabra en su sentido original tiene la idea de argumentar en contra. Es convencer mediante una prueba. Eso quiere decir convencer. Argumentar en contra y convencer mediante una prueba. La Biblia nos dice que Jesús es nuestro abogado.
que Él intercede a nuestro favor delante del Padre. Pero aquí cuando se nos presenta al Espíritu Santo y dice que Él nos va a convencer, que Él es el consolador, que Él es el Paracletos, esa es la palabra en el original, lo que Jesús nos está mostrando al Espíritu Santo, que también Él es un abogado. Es el abogado del Padre, pero es un abogado acusador. Es un fiscal, podríamos decirlo. Si sabes de leyes, el fiscal es cuando el Estado te demanda, el fiscal es el que representa al Estado para demandarte en un juicio, para convencerte, para presentar las evidencias de que eres culpable. Y cuando Jesús está usando esta palabra de que Él convencerá, que este Paracletos, este abogado, este ayudador va a convencer, está haciendo eso, nos está mostrando qué es lo que Él va a hacer. Él viene a convencer, viene a poner las pruebas para que nosotros veamos que las pruebas que están ahí, en el tribunal de Dios, son en nuestra contra. Esa era la condición del hombre, ¿no? A veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué la gente no quiere creer en Jesús? ¿Por qué cuando le hablas del Evangelio la gente como que no tiene mucho interés? La razón es precisamente la razón por la cual el Espíritu Santo vino. Una persona no va a saber que necesita un Salvador hasta que se dé cuenta de que es culpable. ¿Cuándo vas a contratar un abogado? Cuando te demandan, ¿verdad? Hasta que no te demanden y no veas la necesidad que estás en un juicio, nunca vas a considerar siquiera contratar a un abogado. Es hasta que llega la demanda y tienes que defenderte legalmente. Ok, el Espíritu Santo viene a acusarnos. Primeramente, viene a convencernos de que tenemos un problema legal con Dios. Porque eso nos va a llevar a darnos cuenta que, ok, tengo un problema. ¿Cómo soluciono este problema? ¿Hay alguna manera de llegar a un acuerdo? ¿Qué es lo que necesita ocurrir para resolver este problema? Entonces, el Espíritu Santo en su interacción con el mundo viene a, número uno, a convencer. ¿Pero convencer de qué? De pecado. Fíjate en el verso 8. Dice, Él convencerá al mundo de pecado. La palabra pecado quiere decir en su sentido literal, errar al blanco. Errar al blanco. Es cuando está al blanco y lanzas algo, es como lanzar una flecha con arco y no le das al blanco. Pecaste. Eso quiere decir, es errar al blanco en su sentido literal. Ahora, la única manera que tú y yo veamos nuestra necesidad es que Dios tiene que mostrarnos de que hemos cerrado al blanco. De que tú y yo no hemos vivido de acuerdo al estándar de Dios. Que hemos hecho nuestra voluntad, que hemos vivido nuestra vida haciendo lo que nosotros queremos. Y por eso estamos separados de Dios. Dios nos creó, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, lo puso en un contexto ideal. Nosotros lo echamos a perder y decidimos ser independientes de Dios, le dimos la espalda a Dios. Dios no se perdió, nosotros nos perdimos. Entonces Él vino a buscarnos, pero lo primero que Él va a hacer es convencernos de nuestra situación. Y la primera situación es que somos pecadores, hemos pecado. Y Dios necesita convencernos de eso, porque si no nos damos cuenta de que somos pecadores, nunca vamos a pedir ayuda de un Salvador. Nunca. Mira, versículos importantes. Romanos 3:9. Vamos a Romanos 3:9. Quiero que lo leas con tus propios ojos. Romanos capítulo 3. Vamos a estar ahí leyendo un par de capítulos o versículos en Romanos. Romanos 3, verso 9. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos sido acusados a judíos y a gentiles, que todos estamos bajo pecado. Dice verso 10, como está escrito, no hay justo. Dice, ¿ni aun qué? Ni aun uno. O sea, estamos bajo pecado y no hay un solo justo. Ni siquiera uno. ¿Ok? Ahí está hablando de ti y de mí. Verso 23, baja al verso 23 de Romanos 3. Dice, por cuanto... ¿Qué dice ahí? ¿Todos o dice algunos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos pecaron.
Todos estamos bajo pecado. Todos, no hay ningún justo. Avancemos a Romanos 6, verso 23. Romanos 6, 23. Ok, todos somos pecadores, todos estamos bajo pecado. ¿Qué es lo que merecemos? Verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. Pues claro, la dádiva de Dios, pero lo primero es, la paga del pecado es muerte. Esa es la primera parte. ¿Por qué el Evangelio decimos que son buenas noticias? Para poder saber que son buenas noticias, necesitamos saber cuáles son las malas noticias primero. Y las malas noticias es que por ser pecador, por naturaleza y por elección, tú y yo no hemos cumplido con el estándar de Dios. No hemos vivido de acuerdo a lo que Él pide. La pregunta es, ¿cuántos pecados nos toma para ser pecador? Uno. Un pecado es suficiente y ya estamos bajo pecado. Santiago dice que si violamos un mandamiento o una coma, somos culpables de toda la ley. Entonces, no es así, es que Dios ha visto que he tratado de echarle ganas a esto. Como que ahí voy, ¿no? Y sí quiero, pero no se trata de la intención. Se trata de la práctica, de la realidad. Tú y yo hemos vivido, ¿no?, bajo el perfecto estándar de Jesús y de Dios, ¿o no? Entonces, todos somos pecadores. Y sé que esa palabra ofende. Por eso en muchas iglesias ya no se habla de pecado, porque quieren tener a la gente contenta, la iglesia llena. Entonces nunca se va a confrontar lo que realmente está mal. Entonces la Biblia nos expone nuestra situación legal. Necesitamos ser convencidos de que hemos pecado. Ahora, Jesús, cuando habla aquí de pecado, Él está hablando en singular. Dice que Él convencerá al mundo de pecado. Cometemos muchos pecados. Si son pecados, obviamente, no vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero Jesús dejó muy, muy claro que hay un pecado que realmente es el más grave de todos. Y es el pecado de la incredulidad. La incredulidad es el único pecado que no se puede perdonar. Y eso es muy, muy importante. A veces tú y yo nos enfocamos, ay, mira a tal persona, mira su estilo de vida, es terrible. Y o sea, puedes ponerle la etiqueta que quieras. Y a veces nos enfocamos en contra de eso nada más. Cuando realmente ese estilo de vida o lo que esa persona está haciendo es una consecuencia de un pecado mayor, que es no creer en Jesús. Y eso no lo digo yo, lo dice Jesús. Mira, vamos a Juan 3:18. Aquí en el mismo Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, verso 18. Juan 3:18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos condena? Es no haber creído en Jesús. No es que yo robé, eso es un pecado, claro que sí. Que yo mentí, es un pecado, claro que sí. Pero para todos esos pecados Dios ofrece un perdón. Pero el único pecado que no se puede perdonar y en el cual voy a permanecer así es el pecado de la incredulidad en Jesús. Si tú no has venido a ese punto donde has a la luz de lo que el Evangelio de Jesús nos muestra y nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Si yo no he llegado a ese punto de creer, yo estoy en esta condición. Y necesitas considerar las palabras de Jesús. Mira, avanza en Juan capítulo 8. Estábamos en el capítulo 3, avanza hasta el capítulo 8, verso 24. Juan 8, 24. Mira las palabras de Jesús. Por eso os dije que, ¿qué dice ahí? Moriréis en vuestros pecados, porque si no, ¿qué? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús está dejando muy, muy claro
que realmente el pecado grave y gravísimo, el cual él vino a mostrar y con el cual batalló siempre con los religiosos, era un asunto de fe, era un asunto de poner la confianza en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces no hay perdón para la incredulidad en Jesús, no hay perdón para eso. Entonces, significa que lo que Jesús dice necesito considerarlo porque mi eternidad depende de eso. Si tú has venido a poner tu fe o no en Jesús, si has rendido tu vida, si has aceptado el regalo de la salvación por gracia, porque eso va a determinar tu eternidad. Y el Espíritu Santo viene a hacer eso precisamente, a convencerte de esa primera necesidad de que somos pecadores, que no hemos vivido de acuerdo al estándar de Dios, que tenemos un problema con Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. A eso ha venido. Lo segundo que el Espíritu Santo hace, dice, nos va a convencer, volvamos a Juan 16, es convencer de justicia. De justicia. Dice verso 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí cuando Jesús dice de la justicia y conecta a la justicia con su ascensión al cielo. Dice, de justicia por cuanto yo voy al Padre. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús ahí? Que la única justicia que el cielo acepta es la justicia de Jesús. La única justicia que acepta el cielo y que acepta al Padre es la justicia de Jesús. Él está conectando la justicia con el hecho del que Él va a subir y el Padre lo va a recibir. Entonces eso significa que la única manera de entrar en ese lugar es tener la justicia de Jesús. Ahora tú dices, no, yo soy una persona justa, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto otro. Y a lo mejor sí, en nuestros parámetros y en nuestro contexto humano, a lo mejor dices, has vivido una vida más o menos decente, ¿no? Pero la pregunta no es cómo nos vemos entre nosotros, sino es si lo que hacemos entre nosotros es suficiente para entrar al cielo. Si es suficiente para que Dios me diga un día bienvenido, o por qué te tengo que dejar entrar aquí. Si Dios te pregunta cuando estés frente a Él, ¿por qué debiese de aceptarte? ¿Por qué debiese de darte una oportunidad de entrar? Si la respuesta no es por la justicia de Jesús, no vas a poder entrar. No vamos a poder entrar. Y ¿sabes qué? Podemos tener buenas obras, podemos hacer buenas cosas a lo mejor, pero siguen siendo insuficientes nuestras obras de justicia. Mira lo que dice, y anota este versículo, yo te lo leo, es Isaías 64, 6. A lo mejor va a aparecer ahí en la pantalla. Isaías 64, 6, dice, leo de la Biblia de las Américas, dice, todos nosotros somos como el inmundo. Está hablando como un leproso. Dice, y como trapo de inmundicia, dice, algunas, todas nuestras obras justas. Dios está diciéndole ahí a través del profeta Isaías que nuestras obras justas puedan ser muy, muy buenas aquí, pero para Dios son como trapos inmundos, como trapos de un leproso. ¿Agarrarías las telas de un leproso? ¿Las tomarías con tu mano? No, obviamente, ¿no? Quedarías contaminado. Dios dice que nuestras obras de justicia, lo mejor que tú y yo podemos ofrecer son como esas telas de un leproso para Él. Eso derrumba completamente todo nuestro sistema de autojusticia y de autobondad. Porque entre nosotros sí funciona. Y debemos de ser amorosos y buenos entre nosotros, ¿ok? Pero eso no es la puerta de entrada al cielo, porque son insuficientes. Son insuficientes. Por eso cuando Jesús predicaba, cuando Jesús enseñaba, los religiosos que tenían muchas obras de justicia, pues no les gustaba a Jesús. Porque ellos tenían todo un sistema externo muy visible externamente, pero por dentro en su corazón estaban lejísimos de Dios. Y Jesús vino a tirarles todo su circo, realmente. Entonces nuestra justicia es insuficiente.
La única justicia que acepta Dios es la justicia de Jesús. Cualquier cosa menos que eso, cualquier cosa menos que la justicia de Jesús es insuficiente. Puedes esforzarte, puedes decir, le voy a echar ganas, no es suficiente. Pues, es como tratar de llegar al cielo y dices, voy a subir hasta el monte Everest. A lo mejor vas a estar en el punto más alto de cualquier hombre ha llegado, pero entre ese punto y el cielo hay una infinidad de distancia. Y puede ser el hombre más piadoso, mejor, el hombre o la mujer que ha hecho todo lo que debía de hacer. Pero aún así hay un abismo de diferencia entre tú y Dios. Porque ninguno ha vivido bajo el estándar de justicia que Dios demanda. Y el Espíritu Santo viene a convencernos de que somos pecadores y que lo que necesitamos es la justicia de Jesús. De eso no necesitamos ser convencidos. Eso significa entonces que yo debo dejar a un lado toda autojusticia. ¿Significa que tenemos que ya no importa lo que hacemos? Sí importa. Claro que sí. Pero nuestra vida va a cambiar y va a ser transformada después de que Jesús viene a nuestra vida y nuestra vida empieza a dar fruto. Pero para poder ser salvo, realmente la única manera y la única chance que tú y yo tenemos es poner toda nuestra confianza en la obra de Jesús en la cruz. Que Él vivió la vida perfecta que ni tú y yo hemos podido vivir. Y por vivir esa vida que tú y yo hemos querido vivir, así nos ha ido en la vida. Y así nos ha ido con Dios. Y si tú hoy no estás reconciliado con Dios, eso es lo que necesitas. Esa es tu necesidad. Necesitas reconocer de que has fallado. Y está bien reconocerlo. Es el punto de entrada. Es decir, yo no puedo, yo me he esforzado, he ido acá, he ido a este grupo de autoayuda, he ido por todas partes. Y a lo mejor me han ayudado a seguir vivo. Pero eso no significa que estás salvo. Los grupos de autoayuda te pueden ayudar para salir de algo, pero se va a manifestar en otro problema. ¿No? A lo mejor dejaste esa adicción, pero vas a ser un mentiroso, igual. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no la cambia el hombre, la cambia Dios. Lo tercero que dice que viene a hacer el Espíritu Santo es convencernos de juicio. De juicio, dice el verso 11, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, la Biblia dice que es Satanás. Y en la cruz Jesús derrotó a Satanás. Lo derrotó. Y un día Satanás va a ser completamente deshabilitado y destruido. En Apocalipsis 20:10, no vayas ahí, pero ahí dice que el diablo al final de los tiempos va a ser lanzado al lago de azufre, el lago de fuego. Y Jesús lo desarmó en la cruz. La cruz de Jesús no fue una derrota, fue la victoria final. Y Satanás fue juzgado ahí. Ahora aquí necesitamos pensar algo. La Biblia dice que hay un juicio final. Un día cada persona se va a parar delante de Dios y va a rendir cuenta de su vida. Hebreos 9:27 dice, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No habla de vas a morir muchas veces, no hay reencarnación, mijo. Eso no existe. No es como que dependiendo de cómo te vaya en esta vida te vas a reencarnar en algo mejor o en algo peor. La Biblia y Dios dice que hay una sola vida y hay una muerte, y dependiendo de tu decisión acá, tu resurrección va a ser para pararte delante de Dios. Romanos 2, versos 2 al 3. Romanos 2, versos 2 al 3. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y puedes leer Romanos 1 para saber de qué hombre se está hablando. ¿Y qué piensas? ¿Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? La Biblia habla claramente de que hay un juicio. Que un día todo hombre se va a parar delante de Dios.
pero que tu decisión a este lado de la eternidad, en esta vida, tu única vida, va a determinar si a Jesús lo ves ese día final como tu Salvador o lo vas a ver como tu juez. Entonces, ese día viene, pero Dios nos ofrece una solución. Y juntamente con eso, ¿te imaginas lo buena onda que es Dios realmente? O sea, Él podría habernos dejado ciegos en nuestra ignorancia, sin ningún tipo de advertencia, sin ningún tipo de convencimiento. Pero Dios ama tanto al mundo que envió a su Espíritu ahora para convencernos y hacernos ver nuestra condición para poder optar a la salvación. Entonces, necesitamos considerar estas cosas. Necesitamos entender que realmente Dios ama y te ama tanto. Y si tú estás de visita este día aquí con nosotros, nos da muchísimo gusto que estés acá. Si tú no eres un cristiano y estás con nosotros hoy, nos sentimos alegres de que estés con nosotros. Dios te ama muchísimo. Y tanto te amó y te ama que Él proveyó de una solución para resolver este problema con Dios. Y cuando alguien te está hablando de Jesús, cuando a lo mejor un amigo, a lo mejor el que te invitó, o tu mamá o tu papá que te invitó, o estás aquí porque alguien te dijo que viniera, Dios está usando a esa persona para hacerte ver realmente que necesitas a alguien que te rescate. Ya deja de luchar y tratar de resolver tu vida. Deja de decir voy a cambiar yo solo. No puedes. Necesitas un Salvador. Pero para eso necesitas darte cuenta de que realmente el asunto es el pecado en nuestra vida. Que hemos separado a Dios, hemos querido vivir a espaldas de Dios. Pero Él nos ofrece y Él esta mañana te está convenciendo y quiere que puedas creer en Él. Y sabes que esto es muy, muy importante para los que somos cristianos ahora. Porque cuando tú estás compartiendo de Jesús, no es tu labor, no es mi labor convencer a la persona. A veces estamos así como que agarrándolo así del cuello, cree, ¿no? ¡Pah! Y damos de bibliazos. Mala táctica. ¿Ok? Tú y yo no hemos sido llamados a convencer. Esa no es tu tarea. Si tú quieres convencer, estás robándole la tarea que tiene el Espíritu Santo. Entonces nuestra labor es presentar el Evangelio. ¿Cómo la gente va a llegar a esa conclusión y a poder verse como lo que son, como pecadores que necesitan perdón? Es a través tuyo y mío. Nosotros participamos y colaboramos con el Espíritu Santo. ¿En qué? En predicar el Evangelio. En mostrar a este mundo caído cuál es su condición ante Dios. Pero no andamos condenando a la gente. A veces eso es lo que andamos haciendo los cristianos, nada más condenando. Mira el estilo de vida así acá, y andamos nada más hablando mal, cuando esa no es nuestra chamba. Es el Espíritu Santo el que convence. Nosotros somos los que predicamos, los que hablamos de las buenas noticias y los que exponemos cuáles son las malas noticias, porque las necesitan las buenas noticias. Pero cada vez que tú estás frente a una persona y esa persona no es cristiana, recuerda de que tus palabras y lo que tú digas, si es bíblico, el Espíritu Santo va a usar eso para empezar a obrar en la mente, en el corazón de esa persona. Y tú déjalo ahí. Nada más confía en que Dios va a hacer su obra. Me encanta, Pablo dice que Dios, en Corintios, que Dios eligió salvar al mundo mediante la locura de la predicación. Esa es la manera en la que Dios salva al mundo. Claro, a través de Cristo, pero predicamos ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Dices, yo no soy un predicador. A lo mejor no te paras adelante, no estás en una cruzada evangelística, pero todos hemos sido llamados a compartir el Evangelio. En tu trabajo, en tu escuela, y cada vez que tú estás hablando de Jesús, el Espíritu Santo va a usar eso para tocar el corazón de la gente. ¿Qué podemos hacer también por nuestros amigos que no son cristianos? Compartirles el Evangelio uno, pero también orar por ellos. Pablo dice en Romanos 10, dice que su oración es para los de su nación,
para que ellos vengan al conocimiento de Jesucristo. Pablo era intencional. Tú ves el libro de los Hechos, cuando Pablo llegaba a una ciudad, ¿cuál era el primer lugar al que iba? ¿A dónde iba Pablo primero? A una sinagoga. O sea, iba con los de su nación. Les predicaba de Jesús. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hablar de Jesús, pero tenemos que hacer otro trabajo también, es orar. Es orar y pedir misericordia y que Dios pueda hacer la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en la vida de tu familia, de tus amigos que no conocen a Jesús. Versos 12 al 15. Aquí vemos ahora la interacción del Espíritu Santo, ya no en el mundo en general, sino en el creyente en particular. Versos 12 al 15. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Me encanta la ternura de Jesús. O sea, si ya con todo lo que les dije están así apachurrados, muchachos, ahora no les puedo decir todo, ¿verdad? Dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará, dice, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije, os tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad. Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo se le dan diferentes nombres a través de la Biblia. Uno de ellos es el Espíritu de verdad. Pablo también usa el Espíritu de Cristo. Está hablando de la misma persona. Si no has, a lo mejor te recomiendo que puedas escuchar los audios de Juan capítulo 14. Es bueno saber, ahí Jesús habla de quién es el Espíritu. Y ahí dijimos que el Espíritu Santo no es una fuerza. A veces como que tipo Star Wars, ¿no? Así como que la fuerza esté contigo. Algo abstracto. Como que puedes manipular, no, para nada. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Y Él vino a hacer varias cosas y entre ellas está esta. Al mundo los convence, pero a nosotros, a los creyentes, nos lleva, número uno, a la verdad. Es el Espíritu de verdad. Es importante, el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo es el inspirador de la Biblia. Mira, 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí, cada uno de esos hombres que escribió, o sea, ellos tenían una personalidad, una manera de ser. Dios usó eso. Pero la palabra de Dios, toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Él es el inspirador de la Biblia. Él es el Espíritu de verdad. Pero el Espíritu Santo no solamente hace eso. No solamente fue el inspirador de la Biblia. El Espíritu Santo también es el maestro de la Biblia. Es el maestro de la Biblia. Y vamos a 1 de Corintios. Mira lo que Pablo dice ahí. 1 de Corintios capítulo 2, verso 10 al 12. Voy a leer de una versión más moderna, a lo mejor no va a calzar con la versión que tienes, pero quiero darla para que podamos entender, como que darle una frescura a ese texto para que puedas comprender la idea. 1 Corintios 2, verso 10 al 12. Dice, pero fue a nosotros, leo de la NTV, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu, hablando del Espíritu Santo, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado.
El que conoce a Dios es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ha revelado lo que hay en Dios. Y el Espíritu de Dios nos reveló quién es Dios y lo que hay en Dios a través de la Escritura. Si tú y yo queremos conocer quién es Dios, no necesitamos tener una experiencia mística. Necesitamos venir a la Escritura. Aquí está la fuente de inspiración de quién es Dios. Aquí está la verdad genuina de quién es Dios. Y el Espíritu Santo nos va enseñando. La lectura de la Biblia es una disciplina espiritual. No puedes agarrar tu Biblia y agarrarlo como si leyeras el periódico todas las mañanas. No estás leyendo nada más como que información del día o a ver qué hay de nuevo y no que así como que no. La Biblia es el libro de Dios. Él lo inspiró y Él quiere hablarnos y quiere revelarse a nuestra vida por medio de Él. Entonces, cuando nosotros agarramos la Biblia, necesitamos orar. Necesitamos disponer nuestro corazón para poder conocer y entender estas verdades. No es suficiente como que nada más leer. Necesitamos revelación de Dios a través de lo que estamos leyendo. Para poder comprender las verdades de la Biblia, necesitamos la ayuda del Maestro, del Espíritu Santo. Él va a usar la palabra de Dios para revelarnos quién es Él. Él es el Maestro. Y me encanta porque tal como Jesús, en la vida de sus discípulos aquí, creo que el Espíritu Santo también nos va dando verdades de acuerdo a lo que podemos aguantar. Dios nos va revelando, cuando vas leyendo, Dios siempre te va mostrando algo. Porque si solo se tratase de una lectura, bastaría y sería suficiente que leyeras la Biblia en un año y ya no vuelvas a tomar este libro. ¿Verdad? Total, ya leí la Biblia. Pero este libro es la verdad de Dios porque cada vez que la lees, con el corazón correcto, con el espíritu humilde, Dios te va a ir revelando nuevas cosas de tu vida. Cada vez que vienes a este libro y lo tomas como lo que es la palabra de Dios, siempre Dios te va a revelar algo sobre ti y sobre Él. Y eso es lo que necesitamos. Ya basta, mis amigos, de andar buscando verdades en otros lugares. De como edificar tu vida, tu manera de ver en un mensajito de WhatsApp, por favor. En una cadena, ¿no? Que te mandaron y mira. ¿Para qué? Oh, sí, mira, esta canción Dios me habló profundamente. Está bien. Pero aquí está la palabra confiable de Dios. Muchas veces la fragilidad de nuestra fe es porque hemos levantado toda una teología en base a una canción. Por eso tu fe a lo mejor es frágil. Entonces, el Espíritu Santo hace el trabajo porque Él es el Espíritu de verdad. Y Él nos va a guiar a toda la verdad. No a cierta verdad o a un poquito de la verdad, sino a toda la verdad. Y cuando yo estoy caminando con Dios, cuando yo estoy dejándome guiar por su Espíritu, Dios me va a ir revelando más de su verdad. Voy a ir comprendiendo más las verdades de Dios que están contenidas en este libro que se llama la Biblia. Lo segundo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, Jesús dice que Él no va a hablar por cuenta propia. ¿Qué quiere decir eso? De que el Espíritu Santo no va a revelar verdades contradictorias. El Espíritu Santo nunca va a decir, va a actuar de una manera que contradiga lo que está escrito. Nunca va a hacer algo y va a contradecir algo que Jesús dijo. Nunca la vida de una persona se va a ver contraria a las enseñanzas que dice la Biblia. Por eso a veces me espanta cuando la gente está viviendo vidas extrañas y dice, no, es que el Espíritu Santo me llevó a hacer esto. ¿De verdad? O sea, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? No, es que Él me revela cosas y... Bueno, no sé, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces, cada vez que hay una contradicción, ese no es trabajo del Espíritu Santo. Él no habla por su propia cuenta,
Cada vez que el Espíritu Santo está actuando, Él está actuando en armonía con el Padre y en armonía con el Hijo, con Jesús. Es por eso que en un ambiente o en un lugar o en un contexto donde el Espíritu de Dios se está moviendo, siempre va a estar alineado con la Escritura. Nunca va a ser algo absurdo, algo ridículo, algo que dice, no, o sea, la Biblia dice lo contrario. Nunca va a ser eso el Espíritu de Dios. Porque Él no habla de lo suyo propio. Él no hace eso. Y lo tercero y último que el Espíritu Santo hace es glorifica a Jesús. Glorifica a Jesús. Eso quiere decir de que cuando el Espíritu Santo está actuando en la vida de un cristiano, esa vida va a glorificar a Cristo. O sea, Cristo va a ser el centro. El Espíritu Santo no le gusta llamar la atención. No le gusta decir, mira, aquí estoy. No. El Espíritu Santo quiere que Jesús sea la atención. Que Jesús sea el centro. Entonces tenemos que interpretar las cosas a nuestro alrededor. El Espíritu Santo nunca quiere robarse la atención de Cristo. No lo hace. Entonces, cuando alguien dice, mira, y el Espíritu, y acá, y Jesús no aparece ni por las luces, dices, eso no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo siempre va a hacer que Jesús sea el protagonista. ¿Y qué crees que hacía Jesús? Siempre el protagonista era el Padre. Jesús vino a glorificar al Padre. El Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo. Es un trabajo conjunto. El Espíritu Santo lo envía al Padre a petición del Hijo. Entonces, Él va a glorificar a Jesús. Podríamos decir, el Espíritu Santo es cristocéntrico. De verdad. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está actuando en la vida de una persona, Jesús va a lucir. Jesús se va a ver. Porque ese es su trabajo. Cuando el Espíritu de Dios actúa en nuestra vida, el amor por Jesús va a aumentar. El amor por su palabra va a aumentar. El amor por congregarte va a aumentar. El amor por compartir tu fe va a aumentar, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amar a Jesús, amar sus palabras, amar la verdad, amar que otros conozcan la verdad. No cosas extrañas. Entonces, eso hace. Y necesitamos entender quién es el Espíritu Santo para no ser engañados. Y no pensar que podemos cargarle todas las cosas que ocurren, porque pues es el Espíritu Santo. Por eso Él dice que necesitamos venir a la verdad. Para concluir, decíamos de que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí les quiero hablar a nuestros amigos que no son creyentes aquí. Eso significa que si tú no has creído en Jesús, tienes un problema con Dios hoy. O hasta el día de hoy estás con un problema con Dios. Y el Espíritu Santo está convenciendo ahorita. O si has venido regularmente con nosotros, o si has estado leyendo la Biblia, el Espíritu Santo te está convenciendo de que Jesús es quien Él es. Y Jesús nos ofrece resolver nuestros problemas, los problemas que tenemos ante Dios. Cuando hablamos de pecado, de que Él nos va a convencer de pecado, Jesús resuelve mi problema del pecado. Jesús lo resuelve. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Si tú pones tu confianza en Jesús y te arrepientes y vienes a Jesús y crees en Él, Él te va a perdonar. No solamente eso, Él te va a limpiar. O sea, ¿qué mejor plan de recuperación de vida que ese? Perdón y limpieza. Pero necesito venir y confesar y creer. El problema de justicia, que la justicia que el cielo demanda y que el Dios demanda es la justicia de Jesús, es la perfección. Jesús resuelve ese problema, mi problema de falta de justicia o de justicia insuficiente para entrar al cielo. Segunda de Corintios, versos 5 al 21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador,
para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ocurrió algo asombroso en la cruz. Y es que hubo una transacción ahí. Al Jesús ir a la cruz, Él está llevando nuestros pecados. Le transferimos nuestros pecados. Jesús tomó nuestros pecados y Él pagó por ellos. Él murió como un culpable, no siéndolo. Entonces Él llevó mi pecado. Pero ocurrió algo también de allá para acá. Y es que en la cruz, a través de que Jesús pagó eso, Jesús nos transfiere su justicia. Eso es algo asombroso. Entonces, cuando Dios te ve y Dios nos ve como personas que hemos puesto nuestra fe en Jesús, Él ya no ve tu justicia. Él ya ve la justicia perfecta de Jesús. Entonces, no es nada más como que, a ver, Edgar y todos sus pecados. No, ya no están sus pecados. No es solamente eso. No es que ya no están nuestros pecados, sino que ahora Jesús ve pura justicia. Es como si tú y yo hubiésemos obedecido siempre, porque eso es lo que Jesús hizo. Obedeció siempre. Y eso se nos ha transferido a nosotros. Entonces ese problema de justicia queda resuelto con Jesús. Y finalmente el problema del juicio, de ser juzgados. Jesús resuelve ese problema también. Romanos 8, 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A Jesús al morir en la cruz, al nosotros poner nuestra fe y confianza en Él, al tener ya su justicia transferida y aplicada a nuestra vida, no hay nadie ni nada que nos pueda condenar delante de Dios. Dios nos ve y te ve a ti como una persona inocente, como una persona que siempre ha hecho lo que tenía que hacer. Dices, eso no lo merecemos. No lo merecemos. Pero Dios nos lo da por gracia y por poner nuestra fe en Jesús. Y resuelve el problema de pecado, de justicia y de juicio. Por eso necesitas a Jesús hoy. Y si no le has conocido y si no has rendido tu vida, necesitas hacerlo. Él te ama. Pero hasta que tú no vengas a ese punto de arrepentirte y decir, hasta aquí llega mi vida, aquí renuncio, me arrepiento, o sea, voy a dejar esa vida que llevaba, voy a correr hacia Jesús, voy a creer en Él, voy a seguir a Jesús todos los días. Hasta que no hagas eso, sigue habiendo un problema. Pero si lo haces hoy, ese problema se resuelve. Entonces, ahora vamos a orar. Y si tú no has venido a ese punto en tu vida donde has hecho esa decisión de creer en Jesús y reconocerlo como el Salvador y el Señor de tu vida, puedes hacerlo ahora en silencio, en lo privado de tu corazón. Nada más decirle, Señor, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador, quiero arrepentirme, quiero cambiar, quiero dejar eso atrás, pero necesito que tú me salves. Necesito que tú me hagas libre.